¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Impacto Psicológico. Hoy tenemos un programa sumamente fuerte porque vamos a hablar del canibalismo en los asesinos seriales. ¿Por qué comerse a las víctimas? No solo matarlas, ¿por qué comérselas? Se las comían ¿por qué se las comían? Por sabor, porque tenían hambre, se la comían para introyectar parte de su ser, porque tenían miedo. Todo eso lo vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar de algunos de los asesinos seriales más importantes dentro de la historia mundial. Y bueno, para eso tenemos una invitada de lujo. Así que le damos la bienvenida a la psicóloga Duendi y vamos a ver la cápsula de presentación. Estamos aquí en Impacto Psicológico a través de Habibi Televisión. El día de hoy en Impacto Psicológico nos acompaña Duendi Kira Ramírez Sánchez, licenciada en Psicología Clínica con especialidad en terapia gestal. Es también especialista en situaciones de crisis, negociación de rehenes y métodos de interrogatorio. Cuenta con diplomados en Psicología Forense, Psicología Criminológica, Perfilación Criminal, Psicopatología y Grafología, además de una maestría en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Es nutrióloga y ha impartido diversos cursos y talleres de delincuencia juvenil, crimen organizado, feminicidio y victimología. Bueno amigos, después de haber visto la presentación, la trayectoria de la psicóloga Duendi, pues ya estamos en este programa que es el canibalismo de los asesinos seriales. Y bueno, pues esta es la definitiva, ahora sí va a salir bien. Y bueno, encantado de tenerte aquí en el programa. Y yo sé que antes de comenzar con el tema, nos preparaste algo que nos vas a leer. ¿De quién es? De Albert Fish. Adelante si lo quieres leer, por favor. Gracias. Es una carta que le escribe a la madre de uno de sus niños que asesinó y dice así: me hice de varias herramientas y un látigo de fabricación casera con el mango corto. Corté uno de los cinturones por la mitad y rajé cada mitad en 6 tiras de unos 20 centímetros de longitud. Flagelé su cuerpo desnudo hasta que brotó sangre de sus piernas. Le corté las orejas, la nariz, le rajé la boca de oreja a oreja, le arranqué los ojos. Le clavé un cuchillo en el vientre y acerqué mi boca a su cuerpo desnudo para beberme su sangre. Entonces murió. Reuní 4 sacos de patatas viejos y metí en ellos un montón de piedras. Rajé al niño. Yo llevaba una bolsa de viaje. Introduje la nariz, las orejas y algunos pedazos de su vientre en la bolsa. Luego corté por la mitad, más o menos por debajo del vientre. Después le corté las piernas a unos 5 centímetros del trasero. Guardé ese trozo también en la bolsa, envuelto en mucho papel. Le corté la cabeza, los pies, los brazos, las manos y las piernas. Los metí en las bolsas de patatas, até los extremos y lo lancé a las aguas canagosas que se divisan desde la carretera que conduce a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tenía la parte delantera, la que más me atraía, su pene, sus testículos y un poco de carne con grasa del trasero para hornearlos y comérmelos. Hice un guiso con sus orejas, su nariz y algunas otras partes de su rostro y su vientre. Añadí cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaba delicioso. Luego rajé los 2 glúteos, corté el pene y los testículos. Los lavé, puse varias tiras de tocino en cada glúteo y los introduje en el horno. A continuación pelé 4 cebollas y cuando la carne llevaba un cuarto de hora sazonándose, vertí media taza de agua para tener algo de salsa y añadí las cebollas. Golpeaba sus nalgas a intervalos frecuentes con una cuchara de madera para que la carne estuviera más tierna y jugoso. Este fue el caso del niño Billy Gaffney. Durísimo, ¿no? Realmente fuerte. Sabemos que Fish fue asesino de niños y realmente lo que lees lo lo escribió con un gusto por la carne. Se ve que lo estaba totalmente disfrutando. ¿Qué es? Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es el canibalismo?
Bueno, hay definiciones. La primera que se remonta a la antigua Grecia, cuando la palabra inicia como antropofagia, que significa hombre en la acción de comer carne. Entonces aquí queda una cierta duda de que, y otras traducciones dice carne de su misma especie, pero nosotros en la clasificación de especies pertenecemos a la del reino animal. Entonces realmente se estaría refiriendo a una persona que comía carne humana o carne de la misma especie del reino animal, tanto animal, o sea que comía otro animal. Esta palabra también se le atribuía o se le atribuye hoy en día a los animales en sí, llamados depredadores como tigres, leones, hienas, cocodrilos, los más fuertes del reino animal, que comen carne humana cuando, pues sí, por alguna circunstancia asesinan a un humano y se lo comen. También se le llama a este acto antropofagia, porque ellos no se salen de su cadena alimenticia. El 99% o casi un 100% respeta su cadena alimenticia y solo caza por hambre a la cadena alimenticia. Y el hombre, por su condición de hombre, de humano, de pseudohumano, tal vez como lo llamaba el mismo Griffith, un asesino que se autodominó, el caníbal de la ballesta, decía que él por pseudohumano hacía esto, que realmente el hombre era algo más allá que biológico e instintivo en su humanidad, que tenía que ver con el cerebro. Entonces, al no tener esta humanidad, ¿era un pseudohumano o era un monstruo? Ok, aquí entonces lo que estamos viendo, para que vayamos poco a poco subiendo el nivel. ¿Todavía quieres terminar? Adelante. Sí, y entonces nos remontamos a la palabra caníbal, que es la más usada en estos días para referirse a un asesino serial que termina en comerse a su víctima. ¿De dónde surge? Es una palabra muy nueva prácticamente desde el descubrimiento de las Américas, cuando llegan a Puerto Rico y ve que los caribes en sus fiestas de carnaval hacían estos sacrificios, ritos en donde ofrecían pues a una víctima bajo ciertas características a sus dioses, y después se comía. De hecho, desde aquí en México también lo hacían los aztecas. Los de arriba se comían el corazón, como las vísceras. Incluso hay dibujos, ¿cómo se llaman? Los papiros, no, que dibujan. Pictogramas. Las pictogramas, en donde se ven como los huesos cayendo de las pirámides y ellos comiéndoselos y sus ollas. Y entonces ellos decían, no podían decir la palabra como carnival, y decían caníbal. ¡Ay, los caníbal! El caníbal, están en su fiesta, están en su caníbal. Y se quedó la palabra caníbal como esa tribu, y se fue teniendo ya como léxico, como palabra de un hombre que come a otro hombre, a otro humano. Entonces es más de hoy en día y lo que utilizamos para señalar a este tipo de homicida. Correcto, decía que poquito a poquito, porque hablaste tú ya de un monstruo, que ya es lo que prácticamente va a ser al final todo este tipo de seres que están comiendo a sus víctimas, que aparte de a veces muchos de ellos ser asesinos seriales, pues no solamente eso, sino que se comen a la víctima. En esta parte histórica, se comían a las personas, pero tú bien lo decías, como sacrificio, o inclusive era el resultado de algunas batallas que tenían, ¿no? ¿Por qué se comían en la prehistoria? ¿Por qué se comían a las personas? Sí, hay una investigación que es lo que me parece único, interesante, de Tótem y Tabú. Bueno, el Tótem también. En el Tabú... ¿De Sigmund Freud?
Sigmund Freud, en donde hablaba de los salvajes y realmente quiénes eran salvajes, ellos o nosotros, ¿no? O de esta época para acá en el que se ha presentado el canibalismo. Siento más que a esa parte le podríamos denominar antropofagia por cultura, por rito. De hecho, en África, en Australia, en Nueva Zelanda, había muy poca proteína que consumir. Realmente era muy austero la tierra, el ganado, y tenían poco que consumir. Sin embargo, ellos no mataban como depredadores. Ellos iban a una batalla por tierras, por lo que fuera, por hembras, por poder incluso, pero el resultado después de la batalla, sus víctimas, los ganadores, se las llevaban. Sin embargo, cortarles la cabeza era un acto de respeto hacia esa persona, porque murió en batalla. Entonces, la cabeza la veneraban, la ponían de centro de mesa o la colgaban como acto de respeto y preparaban las carnes. Lo hacían, no se está justificando, pero un acto de hambre, de comer, y aparte se lo ganaban. Es como absorber el alma, las características de ese gran guerrero y podérselas apropiar, que es en cierta forma el comer, ¿no? Sí, de hecho todavía en Nueva Zelanda hay una tribu que cuando muere su rey, su patriarca, su curandero, se comen, el que viene en su lugar se come su cerebro, porque es la creencia de que va a obtener todo ese conocimiento, toda esa esperanza, esa experiencia, se la va a introyectar y va a estar dándole esa autonomía, esa fortaleza, esa sabiduría que ya obtuvo él con su trayectoria de vida y que comiendo los sesos de sus antepasados, todo se está transmitiendo. Entonces eso lo empodera como nuevo sucesor para hacer una buena gestión. Entonces come el cerebro. Por ejemplo, en Corea tienen una creencia que comer hígado los fortalece en el sentido de voluntad y de hombría, de valentía. Es decir, tiene connotaciones positivas. Ajá, pero un hígado de animal, ajá. Ah, okay. En Corea. Esa es su creencia. Uh-huh. Y hay un asesino serial, Yu, que a sus víctimas se come el hígado. Es lo único que come de ellos. Para tener ese empoderamiento, que si vemos su historia de vida, que fue pues realmente, de hecho sus motivos de crímenes son sociales, más que biológicos, se siente así, empoderado, con esa voluntad, con esa hombría, esa valentía de seguir la vida, a través de consumir el hígado de sus pues crímenes, ¿no? Ok, pero antes de que esto sucediera con los asesinos seriales, en la prehistoria lo que se hacía era pues comer con la finalidad de obtener el beneficio, en este caso de los grandes guerreros. Nos mencionabas tú aquí en los aztecas, en los sacrificios que se le daban a los dioses, se comía el corazón, que era también otro tipo de situación buena para quien lo estaba comiendo, y bueno, tenía connotaciones positivas. En su cultura. En su cultura. En su cultura, claro, por supuesto. Dentro del paradigma del bien y el mal de cada quien, ellos estaban haciendo algo correcto y es respetado, porque la víctima incluso acepta ser la víctima. Correcto. Cuando estaban en batalla, aceptaban cuál iba a ser su destino final si perdían. Correcto. Ahora, aquí acabas de decirnos de quien se comía el hígado. Los asesinos, ¿por qué comerse a las víctimas? ¿Qué significa para ellos el podérselos comer? Ahorita nos decías del hígado, que ya tiene ciertas características interesantes. Culturales, sí. Culturales, y por otro lado, hace rato nos hiciste el favor de leer The Fish,
donde menciona que ya le pone tocino, que los parte, que inclusive a las nalgas les da sus palazos y todo eso, con la finalidad de poder disfrutar o condimentar un poco más la carne. ¿Por qué se comen los asesinos a las personas, a sus víctimas? Yo me hacía esta misma pregunta y leía y no encontraba una respuesta concreta en la generalidad. Uh-huh. Cuando leí el libro de los sobrevivientes de Uruguay, del equipo de rugby que en 1972... Sobrevivientes de los Andes. Los sobrevivientes de los Andes. En el libro, Carlos dice una frase muy interesante. Mi objetivo único era vivir. Y esto inmediatamente lo trasladé a los asesinos caníbales. Su objetivo es vivir. Es su única forma de sentirse vivos. Ellos, dentro de su sistema límbico, que está completamente disfuncional, no tienen esas emociones empáticas con los demás, no saben qué es el sufrimiento, el dolor. Y en el momento en que ellos cometen ese acto, dicho por Chikatilo, que mató a más de 50, y otros, que experimentaban esa sensación de vida, experimentaban esa sensación de placer a través de un orgasmo, que todos los seres humanos, cuando tenemos un orgasmo, sentimos en un instante esa sensación de vida, de empoderamiento, de que existo. Dura muy poco, pero en ese momento tenemos una fortaleza, ni siquiera estamos no tenemos nuestra mente en el pasado, en el futuro, en nuestro dolor, solo estamos sintiendo. Ok, interesantísimo. Lo que estás mencionando es que nos lleva a una situación, primero, de poder vivir, ellos están viviendo, y después es una satisfacción. ¿Qué te parece si seguimos hablando después del corte? Porque rápidamente nos ha llegado nuestro primer término del bloque. Así que, amigos, muchísimas gracias. Estamos aquí en Impacto Psicológico. El tema de hoy, el canibalismo en los asesinos seriales. Regresamos. Agencia de publicidad Cliché. Ofrecemos precio de maquila a profesionistas de publicidad. Trípticos, dípticos, tarjetas de presentación, volantes, gran variedad de sublimación. Contamos con artículos innovadores y creativos de todas las temporadas. Contáctanos. Síguenos en Facebook. Cliché Publicidad. Correo electrónico. contacto.cliché@gmail.com. Cliché. Ok, amigos, ya estamos de regreso aquí con el tema de hoy, aquí en Impacto Psicológico. Y bueno, nos decías antes del corte que entonces prácticamente para estos asesinos que estaban comiendo la carne de sus víctimas, era una especie de placer realmente sexual. Lo mencionabas y lo estabas equiparando directamente con un orgasmo. Comer la carne era una satisfacción extremadamente importante para ellos. Sí. Todo ser humano está compuesto de necesidades biológicas, fisiológicas, sociales, culturales, existenciales. En este caso, los asesinos seriales, caníbales, y todos, tienen un bloqueo en estas necesidades, y entonces van de la obstrucción a la enajenación de ellos. Y la única forma... ¿Qué sería eso de la enajenación? En que lo transfieren de forma anormal, que sería patológica, que es lo que sale de lo normal,
para poder cubrir estas necesidades o satisfacerlas, como decimos en Gestalt. Es como una especie de distractor y justificación. Ellos no entienden la justificación. Correcto. Ellos solo quieren satisfacer esa necesidad existencial. Se sienten que no existen porque no conocen las emociones, no conocen la empatía, no saben cómo vivir, no saben qué son. Y muchos de ellos pues también con comorbilidad de drogas o de otra patología, ya de trastorno, pues se intensifica. Y no es justificable porque, no sé, tomamos una muestra tal vez de 1,000 personas en sociedades muy pobres, en extrema pobreza, sin estudios, incluso abusados o maltratados, toman esas debilidades que han sufrido de pequeños y las convierten en fortalezas y se convierten incluso en grandes hombres, grandes economistas, personas millonarios, y muy pocos no superan esa etapa de procesos psicológicos normales, sino que se quedan en su evento traumático, en donde para poder desviar, obviar ese dolor, esa agonía que sentían, ese menosprecio, lo transfieren a hacerle lo mismo a una víctima vulnerable, porque realmente se van, lo que más sucede son niños, jóvenes, prostitutas, los más vulnerables, para poder lograr ese sentimiento de existencia, de vida, llenar esa necesidad fisiológica de un orgasmo, porque la sexualidad, vuelvo a decirlo, o sea, realmente es un motor de vida para los humanos, incluso para los animales. Ellos viven para eso, para procrearse. Ok, correcto. Muchas veces se ha considerado que empezaron comiendo, o sea, sus víctimas por desaparecer el cadáver. Por ejemplo, mataban a una persona y cómo se van a deshacer del cuerpo. Ese es uno de los principales problemas que han tenido muchos de los asesinos. Entonces, no es fácil cortar, desmembrar. Normalmente se debe de tener cuchillos adecuados, se debe de saber muchas veces de fisiología para poder cortar adecuadamente. Si cuando estamos comiendo el pollo a veces no sabemos ni cómo partirlo, entonces se supone que muchos de ellos empezaron a caer en la desesperación de deshacerse del cuerpo y empezaron a buscar la manera de poderse deshacer de ellos. Entonces algunos, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que también sé que es uno de los asesinos que más te ha gustado estudiar, él trató de deshacerse de la primera víctima, lo hizo a través del baño, lo cortó y a través del retrete, pero sabemos que los pedazos de carne, hueso, podían obstruir lo que era el drenaje. Entonces, posteriormente lo que se hacía era cocinar el cuerpo con la finalidad de reducir volumen, tamaño, hacerlo más fácil para poderlo deshacerse de ellos. Pero ahí empezó en algunos de estos asesinos la curiosidad por probar la carne. Ya después nos platicarás del caníbal de Venezuela, que decía que había partes, o era el de Brasil, que partes de Venezuela, de partes de quién era más rico, si el hombre o la mujer, ¿no? Pero ahí empezaba también, porque tú nos decías, una parte es por sentirse vivos, otra parte es por este gran placer sexual que equivale a comerse a la víctima. Ya habíamos hablado que anteriormente en la prehistoria era por comer las partes de un guerrero para poder tener esos mismos tipos de habilidades o poderes. ¿La curiosidad también era esto? ¿Deshacerse, comer? No creo. Realmente algunos tienen víctimas primarias las cuales no se comen y después empiezan comiendo. ¿Por qué? Porque
ese momento de satisfacción de su necesidad de sentirse vivo o de tener su placer sexual, cuál fuera la necesidad que tenía en asesinar a esa víctima, ya no la tiene. Tiene que ir un paso más allá. Otros, como Albert Fish, no fue casualidad, no se quiso deshacer del cuerpo. Él gozaba con esto, parecía un chef de esos gloriosos que dicen cómo es la receta y es muy minucioso. Y cómo se lo escribe después a una madre o a un padre, igual pasó con Tetsumoto, o como se pronuncia, pero así se escribe, en el que cuando dejaron de buscarlo, porque ya tenían como perfilado un sospechoso, un agresor, probable que podría ser él, pero dejaron el caso así frío, empieza a escribirle cartas como así muy detallistas, y aún así la prensa y la policía dice que eso es mentira, que ya hicieron la experticia de los huesos que dejó, porque incluso fue dejarle los huesos a los padres de su niña víctima. Y dicen eso, y vuelve a escribir ya a toda la prensa y a las televisoras para decir, es mentira, no sé por qué lo están ocultando, o sea, yo la maté, esos son los huesos, y para demostrarlo les voy a llevarlos de la otra niña que había también asesinado. Entonces, realmente la intención, a lo mejor primaria, no fue comérselos de algunos. Y surgió ese empoderamiento, ese placer, esa satisfacción de su necesidad en ese momento en que ella no sintió el gozo de torturarlo, matarlo, descuartizarlos, otros violarlos. Que fíjate también, Jeffrey Dahmer decía que los comía porque tenía miedo a que vinieran por él. Entonces, él, dentro del análisis psicológico muy interesante que se le hace, él mencionaba que él los comía con la finalidad de poderlos introyectar y que de alguna manera evitara el que vinieran a espantarlo prácticamente o a reclamarle. Entonces, tú lo dices perfectamente bien, no es tanto por curiosidad, sino que hay algo más atrás que podría ser placer y que podría ser también temor. Ajá. Jeffrey Dahmer también sufría de esta soledad. Sí, totalmente. Era un ser solitario, introvertido, que no compartía sus objetivos o sus sueños, nunca compartió, fue aislado. De hecho, entre sus padres también, se va al ejército, quién sabe cuánto vio allí. Entonces él también decía eso, que al comérselos, al introyectárselos, sentía que nunca estaba solo. Chikatilo, yo sé que Chikatilo también te encanta, y Chikatilo también fue un caníbal. Chikatilo dice que los comía que porque vio que se comieron a su hermano. Ajá, bueno, su madre le contaba esta historia de niño porque era la época peor que pasaron los Países Bajos de hambruna. Entonces realmente sí. En Rusia, ¿no? En Rusia, ajá, y en todos los Países Bajos sucedió esto. Mataban a las personas para comérselas, incluso dentro de sus mismas sociedades. Entonces su madre, para protegerlo, que no saliera como todo niño pues que le gusta estar afuera jugando, le contó la historia de su hermano que había sido comido antes de que él naciera. Pero pues en las investigaciones se arroja de que no existe ningún acta de nacimiento ni de defunción de ese hermano, ni muchas personas que conocieron la familia de siempre, que eran familiares, hablaron de la existencia de este hermano. Pero por supuesto, él como un niño crea esto como un evento traumático que no supera y se quedaría grabado en su memoria. Pero realmente siento que su necesidad, su satisfacción que no podía cubrir era esta parte sexual nuevamente. Él, aunque se casó y era impotente, ¿no? Prácticamente era impotente. Ajá. Sí, ella curaba, pero no tenía erecciones. Uh-huh.
sin una erección, pues no puede tener el coito. Entonces empieza violando niños cuando se le da la oportunidad. De hecho, fue a los 41 años que él empieza estas fechorías, ya de hecho porque no, su esposa lo corre del hecho conyugal y etcétera, porque no podía satisfacer sus necesidades, se harta de esta situación. Entonces yo creo que fue un punto de quiebre que ya ni siquiera podía tener, aunque sea unas caricias o un acercamiento primario, íntimo, para satisfacer esta necesidad, que toda la vida fue burlado por ello, porque los niños de su escuela pues se dan cuenta, y fue burlado entre sus nuevos compañeros de trabajo. Un hombre completamente con un buen IQ, un CI, 3 carreras, pero desde temprano manifestó esta patología de que le gustaban las niñas, incluso se mete a maestro para poderlas observar en sus dormitorios, baños, escondida, poder tener algún acceso a ellos de tocamiento. Es descubierto y lo echan, ¿no? Entonces, bueno, a los 43, entre los 41 y 43 tiene este punto de quiebre y asesina a 2 víctimas después de las violaciones. Bueno, no las viola, las asesina y después las viola. Porque... necrofilia. Ajá, porque si en ese momento que las asesina fue fortuito, realmente no iba a asesinarlos, ya había violado anteriormente. Él cuenta que estos dos asesinatos en el que las viola post-mortem, fue fortuito porque tuvo una erección, y entonces lo aprovechó y tuvo un orgasmo. Cuando mata a su tercera víctima es cuando deja su firma, saca los ojos de la víctima. No se los comió, los llevó de trofeo. Él dice que esos primeros ojos no se los comió. ¿Por qué le saca los ojos? Porque de hecho en los Países Bajos está la creencia, la cultura de que en el momento de tu muerte grabas la última escena y queda en tu pupila, ¿no? Algo así como la Virgen de Guadalupe que grabó en sus ojos a Juan Diego. Entonces así quedaba grabada su última mirada. Entonces yo siento que esa tercera víctima en la que él le saca los ojos, lo miró. Y él se vio reflejado en esa mirada y tuvo ese miedo de ser descubierto. Interesante. De hecho, ni la viola, simplemente le quita los ojos, lo cual va a ser su firma, como ya dije. De ahí para adelante... La firma es lo que identifica posteriormente a cada asesino y es lo que deja como referencia para saber quién es. Ajá, es un acto o algo innecesario en el momento del crimen. Pero que identifica. Que identifica a esa persona, es único. Uh-huh. Puede evolucionar incluso. Porque el modus operandi también identifica a un grupo o a una persona, pero con respecto a lo que evoluciona según el tipo geográfico y etcétera, pero la firma siempre va a ser la misma. Uh-huh. Es que dentro de nuestro público no todos son criminólogos. Ajá, unos dejan un monito, es un acto, es cualquier, como por ejemplo en las muertas de Juárez, que son las víctimas del asesino serial, no las miles de otras que solo son 16. Deja una rama enredada de esas espinosas que solo se consigue a 70, 60 kilómetros del lugar donde las deja, que es en el Cerro del Cristo. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa para él eso? No sabemos, o sea, no se sabe, pero él deja, esa es su firma. Todo lo que se traslada, entonces bueno, la firma es eso, es algún elemento o un acto innecesario a la hora del crimen. Correcto. Estábamos hablando de Chikatilo, ¿te parece? Vamos a nuestro siguiente corte, regresamos a hablar de Chikatilo y empezamos a hablar un poquito más sobre la elaboración de fish, o sea, ¿por qué ya no solo comerlo, sino prepararlo en un platillo gourmet? Amigos, estamos aquí en Impacto Psicológico a través de Javivi Televisión. Regresamos después del corte.
Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso y antes del corte estábamos platicando de Chikatilo, que me decías que no se comía los genitales. No, según él relató, los mordía, pero en su frenesí en una víctima muerde y arranca los pezones y les parece duro y no le gusta el sabor, le parece mal y lo escupe. Y en esto también el caníbal japonés que solo mató y se comió a una, dice lo mismo, incluso después trató hasta de freírlos y se los trató de comer y dice que están horribles, sí, que son muy duros. Que tienen un olor muy fuerte. Ese es los genitales los y genitales. ajá, toda la parte pues del ano, la vagina o el pene. De hecho, Fish es el único que dice que sí se los prepara, pero los testículos. Pues Dahmer también Ajá. comía los genitales. Sí, es que el caso de Dahmer, él era un homosexual definido, completamente identificado, era lo único que lo hacía sentir más o menos, y aparte que era su lugar en donde podía extraer a su víctima, entonces tenía doble satisfacción, ir y aprovechar allí flirteos y coqueteos y traerse a su próxima víctima. De hecho, él preparaba también la carne, la empaquetaba, la que se iba a comer pronto. Sí, la otra la ponía en el refrigerador, incluso empaquetadas, y decía qué pieza era y todo. Los muslos le gustaban mucho y los hacía así tipo como chuletas. Daba y dio una explicación de cómo asaba las chuletas de los muslos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Él se comía justo estas partes porque no se sentía solo, porque se sentía querido, se sentía amado. De hecho, él era tan impotente, tan aislado, tan introvertido, tan en él mismo, Dahmer, que él no podía tener relaciones sexuales con su hombre consciente, porque como de joven, la única experiencia que tenía era bajo masturbación o porque después se robó un maniquí y lo hacía con el maniquí, pues era un cuerpo inerte. Entonces tenía que dormirlos, pero le daba miedo que se despertaran porque muchos se despertaban y veían que habían sido sedados y salían corriendo, los primeros. Entonces ahí es cuando decide, pues sí, dormirlos, doparlos y asesinarlos. Pero no era impotente porque inclusive... No era impotente, pero lo podía hacer solo de esa manera. Bueno, porque ya después Dahmer, dentro de su misma afectación mental, decide perforar el cráneo de sus últimas víctimas, ya que quería vaciarles ácido sulfúrico y convertirlos en zombies. Es decir, ya no sentía tanto placer de tener sexo con los cadáveres, sino que buscaba convertirlos en zombies, pero con una reacción sexual para su beneficio, ¿no? Sí, para su compañía, para no sentirse solo. Claro. Pero ¿por qué llega a ese último extremo? Por lo mismo, porque las etapas de necesidad que han ido avanzando ya no las cubren. Entonces hacen algo más. Correcto. Algo más. Y bueno, nos volvemos a Chikatilo. Terminamos Chikatilo y entramos con nosotros. Ajá. Chikatilo escupe los pezones, no le parecen de su agrado, arranca a mordisco los genitales como vagina, pero él dice que también los escupe. Los testículos los estirpaba y se los llevaba de trofeo. Él se llevaba sádico, muchas piezas, ¿no? De trofeo. Él era muy sádico porque era impotente, ¿no? Y se excitaba y tenía la erección, nos decías, que durante este proceso, ¿no? Ajá. De hecho, te digo, la tercera víctima le mete unas cuchilladas y siente un placer grandísimo, grandísimo. Y después fue aumentando las cuchilladas hasta víctimas que les clavó más de 70 cuchilladas a niños, ¿no? Con Fish siento que todavía era más sádico porque le hacía las cuchilladas o los cortes superficiales para que sintieran un dolor extremo esa criatura.
Ok, vamos ahí con Fish, perdón que te interrumpa, te dejo siempre a la mitad, pero es que aquí quiero antes de llegar a Fish, que hablemos ahora de lo que viene siendo el canibalismo, pero uno por necesidad. El caníbal de Venezuela, el cual no tenía para comer y tuvo que matar, pero al momento de que come, dice que hay sabores y que creo que la mujer es más rica que el hombre y que hay partes de la mujer que son más ricas. Platícanos sobre tú eres venezolana y tienes pues muchísima información sobre este caso, tu vecino, ¿no? Este caso sí, estuve muy cerca del caso, incluso lo conocí en el centro de detención que funge como su prisión, nunca lo llevaron a prisión porque allí no lo aceptaron, se quedó en el centro primario donde lo detuvieron, cumpliendo su sentencia. Y él tenía un gusto enorme por los hombres, por los machos. Decía que no había nada más placentero que comerse a un buen macho. De hecho, todas sus víctimas, la mayoría de ellos eran deportistas que salían a hacer su rutina. Esto es la Marginal del Torbes. Hay como un parque muy grande. Es una sociedad muy pobre la que está todo alrededor. Y es un lugar principal para agarrar las rutas que te llevan a los municipios, como le dicen aquí, allá pueblos, cercanos. Entonces ahí se para obligatoriamente casi todas las rutas, y ahí nos parábamos todos en aquel entonces cuando él estaba comiendo. Se cunde el pánico y cambiaron hasta incluso el lugar de las rutas, porque ya eran más de 40 desaparecidos reportados oficialmente. Y él alguna vez, por un acto fortuito, mata a una mujer porque no consiguió un hombre y dice que le aflojó el estómago. Entonces, ¿es más rico el hombre según...? Ajá, y que son dulces, flojas, sonzas que no llenan y que encima se le aflojó el estómago. Que no había nada más sabroso que comerse un buen macho y su parte preferida. Nuevamente lo confirma con otros que han dicho lo mismo alrededor del mundo, que les gustaba más el muslo, pero que se comía todo, incluso que cuando hasta el hambre apuraba, tenía que hervir la cabeza, así los pies y las manos, que era lo único que no se comía. Y por ahí pudieron hacer el conteo de cuántas víctimas fueron y encontraron para armar 40. Víctimas. Entonces, aquí lo que vemos es que ya hay caníbales que lo hacen por necesidad, pero que ya están disfrutando el sabor de la carne. Él lo disfrutaba desde su primera víctima, que no fue por hambre. Él, sí, dice que también sí fue por hambre, era su mejor amigo. Y tienen un desacuerdo y lo matan. Y el mejor amigo, porque también es homosexual, y el mejor amigo de o el con el que tenía un romance de su amigo, sospecha, desapareció en esa casa y nunca apareció, y lo acusa, encuentra partes del cuerpo, y lo acusa, y va a un centro psiquiátrico en Peribeca, donde dura menos de un año. Algunas historias dicen que 2 años, pero no fue la verdad. Está menos de un año y le dan el alta. Era si lo puedes ver personalmente en alguna de sus videos, entrevistas que da, te das cuenta completamente que es una persona esquizofrénica. Muchos años después yo voy a visitarlo a la cárcel, pero realmente no se ve tan disfuncional como se veía en ese entonces. No sé si le han llevado algún tratamiento psiquiátrico dentro de la prisión, o para sobrevivir ha tenido que aprender hasta hablar, porque no sabía hablar. Ok, pero ya ahí entra entonces el sabor. Ya hace rato hablábamos de que era el placer sexual, hablábamos de que era introyectar la fuerza o la esencia de los grandes guerreros. Aquí ya estamos hablando también de... Que cubría una necesidad biológica, claro, que es la fisiológica del hambre. Claro.
¿Qué pasaba con Fish? Vamos a hacer un programa porque Fish tiene muchísimas cosas interesantes para poder ser analizada y obviamente te quiero invitar a que vengas a hablar de Fish. También vamos a hablar de Claudia Mijangos. Me interesa mucho Claudia Mijangos y voy a tener también de invitada en otro de los programas a la doctora Lupita Arias, que ella nos va a hablar del caso de Juana Barraza. Sé que te molesta, lo voy a decir así brevemente, conocido como la Mataviejitas. No es falta de respeto, pero no. Pero la vamos a tener. Pero Fish, ¿qué pasó con Fish? No. Porque disfrutaba, ¿no? No se justifica, pero de hecho tuvo 6 hijos. Fue un matrimonio arreglado por su madre. En su temprana infancia su madre no puede mantenerlo y lo manda a un orfanato donde es abusado físicamente, psicológicamente, es violado de 1000 formas por gente adulta, por adolescentes del centro, por los mismos cuidadores, en donde le aplican diferentes torturas. Pasaba hambre. Tiene una infancia terrible. Finalmente, a partir de los 3 años, empieza a sufrir todo esto. Como a los 9 años, su mamá consigue más o menos un trabajo en el que lo puede mantener y lo busca. Pero ya tiene estas actitudes masoquistas y sadistas. Porque en la escuela empieza a infligir dolor a otros chicos. Cuando se casa y tiene sus hijos, incluso después sus nietos, sus juegos con sus hijos y sus nietos eran que le infligiera dolor a él. Él se clavaba adentro, no que solo se la clavaba, se introducía en su cuerpo agujas, porque ya no sentía, y agujas de las grandes, quirúrgicas, él ya no sentía dolor clavándoselas, entonces era una forma de sentirse vivo. Todo esto sucede antes de que empiece con sus crímenes, porque él confiesa, o sea, realmente no sabemos si sus crímenes empezaron de joven. Él confiesa sus crímenes a partir de los 55 años, 60 años, ya era abuelo. De hecho, se le adjudica mucho y él dice que... 60 años. Sí. Él dice que solo mató a 3 y por estos cargos lo imputan por 3 nada más y más de 100 violaciones. Pero pues la verdad no tenemos definido cómo no empezó antes. Tal vez llegó un momento en el que ya no tenía una satisfacción con el dolor y necesitó infligir este dolor máximo a otros. Pero ¿quién era un niño? Porque era la única forma vulnerable, el más vulnerable para poderlo atraer. Incluso lo premeditaba. Su última víctima, la niña Bot, puso un anuncio en el periódico solicitando a alguien que lo ayudara. Y entonces lo llaman y él dice que él va personalmente a la casa para ver al muchacho. Lo llama la señora Bot para que él dice que él va a ir y ve a esta niña. Y desde ese momento empieza a premeditar el crimen. De hecho, vuelve a decir que sí lo contrata y todo, y que hay una fiesta y que se quiere llevar a la niña para pues ya empezar las relaciones, no solo de trabajo, sino que se expandan a lazos fraternales, y la señora deja que se lleve a la niña supuestamente a la fiesta de pues alguno de sus nietos en su casa. Mentira, y la secuestra. Por eso sus hazañas llegaron hasta esa última. ¿Todas sus víctimas las preparaba sí. de esta manera? Ok, ¿qué te parece si lo platicamos después del corte? Nos platicas más de esta característica de prepararlos al estilo gourmet. Y bueno, amigos, estamos en el programa muy interesante. Nos acompaña la psicóloga Duendy Kira y estamos aquí en Impacto Psicológico, el canibalismo en los asesinos seriales. Regresamos. Estamos en la barra. ¿Y sabes de qué se platica en la barra? Pues en la barra se platica como amigos. De música, De sexo, de política, de cine, de religión, de más sexo. ¿Qué Más otra sexo. cosa? de deportes. Así que si quieren saber qué platicamos en la barra, véanos en el canal de YouTube
Habibi77, y ahí van a enterarse de toda la programación de esta gran empresa que están haciendo, y dentro de ella estamos nosotros, La Barra. ¿Les parece bien? La Barra, los esperamos. Suscríbanse y compartan. Gracias. Bueno amigos, estamos ya llegando al final del programa y antes de que continuemos con el tema, platícanos a qué te dedicas. ¿Te dedicas tú a la consulta psicológica o únicamente estás en la cuestión de perfilación? ¿Eres también instructora en Cenapsi? ¿En qué diplomados estás participando? Cuéntanos un poquito de si das terapia o dónde te pueden buscar. En este momento doy terapia gestal, soy especialista en gestal y también soy especialista en psicodiagnósticos, evaluaciones psicodiagnósticas, en peritaje forense, autopsia psicológica, que dentro de como la perfilación criminal en este país es ilegal, aunque hayan comenzado los juicios orales, este modelo en lo privado es ilegal. A través de un peritaje de autopsia psicológica estamos haciendo un protocolo criminal, porque incluso hay que ir a la escena y si es permitido. Entonces esta investigación la hacemos a través de la autopsia, es la manera en la que aprovechamos para hacerla. ¿A dónde te pueden llamar? ¿Dónde te pueden buscar? Teléfono 771-228-5496 y estoy en Facebook como Centro Integral de Psicología. ¿Y estás dando diplomados en Cenapsi? En este momento, pruebas psicológicas y el diplomado de psicología forense y perfilación criminal. Y autopsia psicológica, módulo 2. Y estamos también por sacar el diplomado de perfilación criminal y psicología criminal, donde también la maestra va a estar con nosotros. Y bueno, ahora sí, estábamos hablando de Fish con respecto a la parte gourmet, a la parte del sabor. ¿En qué momento Fish empieza a hacer platillos más elaborados de carne humana? En su segunda víctima. Pero hablando de gourmet, te quería mencionar que incluso existe un espacio cibernético en las redes sociales que se llama Cocina Caníbal Gourmet, en donde personas que tienen estas tendencias platican sobre ello y hasta plantean posibles recetas. Es en este sitio donde surge la motivación de un hombre llamado Armin Meiwes, alemán, que es conocido como el caníbal de Rothenburg por su castillo que quedaba en esa localidad. Era una familia muy pudiente, donde solo era la madre y él. Muere la madre en su soledad y no sabe qué hacer. Es un hombre culto, inteligente, trabaja en la informática y pide en este sitio a alguien que quiera ser comido. Esto no es tan insólito. Lo más insólito es que sí apareció alguien que quería ser comido. Y le acuerdan su encuentro en el castillo, incluso graban todo. Empiezan cortándole, teniendo acercamiento sexual, cortándole el pene, comiéndose entre los dos juntos ahí o pasándoselo. Bueno, esto es evidencia, no las he visto, pero dicen que son más de 40 horas de grabación. Esta persona se fue desangrando, le fue cortando pedazos y se las iba saboreando, etcétera, y se fue desangrando hasta que murió, y él terminó de empaquetarlo, lo guardó, lo refrigeró. Dicen que se logró comer 20 kilos de este hombre, un hombre fornido, un ingeniero. En las investigaciones de su desaparición, pues finalmente lo llevan a él por su computadora y bueno, y toda la investigación que hacen. Y sí, todavía había algunas partes en el refri, estaba la cabeza, estaban las cintas de grabación, grabado todo, absolutamente todo, como lo destazó, lo descuartizó, etcétera.
y logró comerse 20 kilos 20 de su víctima en recetas que habían plasmado, que había visto en Caníbal Gourmet. No sé si existe este sitio, jamás me he metido para saber si aún existe o hay algo, no me interesa realmente, pero así sucedió esto en Alemania. También este japonés, Masagawa, si así se pronuncia, con el respeto a los japoneses, él también durante 2 días cocina a su víctima. La prepara en sushi, con recetas japonesas. Que también tengo entendido que pagó por la víctima, ¿no? ¿O no? No, él desde pequeño, él dice que, o sea, él piensa, dice, busca sitios en internet, libros sobre la antropofagia, tenía una clara obsesión manifiesta, porque no se la guardaba para sí mismo, sobre comer carne humana. De hecho, trató de hacerlo con una prostituta, pero ella logró escapar. Cuando llega a París a estudiar, era de un hijo de un multimillonario japonés. Llega a París, se enamora de esta mujer por su tez blanca, sus glúteos frondosos, su cabello, se obsesiona con ella. De hecho, él cuenta que desde el primer momento en que la ve, la saboreó y dijo que se la iba a comer. Empieza a ser su amigo poco a poco, usando la excusa de que le enseña idiomas. Ella sabía alemán, era alemán, francés, inglés, y él no conocía estos 3 idiomas y le dice que sí puede ser su profesora de idiomas y que le lea poemas en alemán, que le encanta. Esta es la segunda excusa que le da para poderla llevar a su apartamento, porque las clases se las daban en la escuela. Entonces él le dice que un día quiere preparar una cena y que pues su amistad ha ido evolucionando y que si acepta que vaya a su apartamento. Antes de esto la invitaba a partidos de juegos, a conciertos, óperas. Era un hombre muy, muy adinerado. Él tramó todo. Por eso, cuando se le alude un trastorno mental y se le hace inimputable y pasa a un psiquiátrico, es claro que no solo sucede aquí en México, en Venezuela, la corrupción. Es claro que aquí hubo algo de dinero de por medio, porque ¿cómo le pueden dar hacerlo imputable cuando fue premeditado? Hubo una premeditación. Inimputable, ajá. Hubo una premeditación, alevosía y ventaja. Él duró meses para llegar al paso en que aceptara ir a su apartamento. ¿Y cómo se la come? Ajá, él la asesina con un tiro en la cabeza y ya tenía preparado sus cuchillos, sus sierras, tenía todo. La corta en todos los pedazos. De hecho, la tienen que armar para la fotografía, si está en internet, pues lo que quedaba. Y empieza a partir de diferentes partes como loco para poder testear, saborear las diferentes partes del cuerpo. Él es el que dice que los pezones le parecen horribles, incluso trató de cocinarlos con mantequilla y con finas hierbas y los trató de probar después, o sea, los probó después y igual no le gustaron. Con los genitales hizo lo mismo, dijo que hasta después de cocinados y hervidos y pasados por el horno seguían teniendo ese olor rancio que no le provocaba, y que las partes que más le gustó, de hecho, también fue los muslos. Hizo pequeños cortes, tenía todos sus cuchillos ya de sushi y todo, y hizo sushi, que así le gustó mucho, cruda. Tenía sus sazonadores japoneses y hizo recetas japonesas, que se hace con pescado o carne pues carne normal, pero usando sus recetas japonesas.
y así duró hasta dos días en el que pues no aparecía la muchacha. Los vecinos empezaron a detectar olores, había moscas. De hecho, él empieza a empaquetar porque ya llegaron las moscas y dice que su carne se le iba a podrir, pero pues ya se había podrido porque los vecinos detectaron olores. Llaman a la policía y la policía cae en su apartamento y pues descubren el lugar de hechos donde fue el crimen atroz, y solo llegó a matar una. Lo mandan a un psiquiátrico. Luego su padre logra, solo a 11 meses, convencer a las autoridades para que lo trasladen a Japón a seguir pagando su sentencia en el psiquiátrico. Y mentiras, cuando llega ya sale en meses. Bueno, ahí lo que decías que lamentablemente la corrupción, y bueno, ya nos hablaste de esta parte gourmet, y ahora nos vamos a ir con, ¿existen características de un caníbal? ¿Hay datos, hay información de una perfilación de un caníbal? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? En las generalidades son por los caníbales que han sido confesos, hombres. Mujeres, hay datos 2, 3, hombres son la mayoría, alrededor de 15, alrededor del mundo. No hay lugares específicos. Bueno, se repiten en Inglaterra 2, en Alemania 2, hay en Corea, Japón, París, Estados Unidos, Venezuela, México, que hay una controversia en México sobre el caníbal. ¿Qué es lo que te voy a preguntar? Ninguno de ellos lo ha negado. Todos han confesado, y su confesión se toma como creíble, fidedigna, por los detalles rigurosos y específicos que son complicados crear cuando no existen. Solo cuando sí existe se puede hablar específicamente de una línea de tiempo y de esos detalles que solo podría conocer la víctima, y en muchos de los casos fue confirmado por el modus operandi. Carne que encontraron, empaquetado, que le faltaba a la víctima, tejidos, restos en algún de los lugares como su casa o su carro, no sé, en donde comieron, por ejemplo, o en el sartén se le hizo prueba de ADN y Entonces así un perfil realmente no hay. Podemos decir que son más hombres, la edad no está definida porque Fish empezó a los 60. Incluso la edad es más adulta. La mayoría de ellos lo hizo entre 35 años para arriba. Okay. Realmente no fue joven, es el único más joven, fue de 26 años, que fue coreano Yu, fue el más joven. No, y sin embargo, cuando él se comió a las prostitutas, los hígados de las prostitutas, ya tenía 36 años. Sus primeros crímenes fueron solamente asesinatos violentos y horribles, pero hasta allí. Entonces, sí, es esta edad característica. De hecho, la mayoría de ellos con buen coeficiente intelectual, con trabajos estables y buenos, aparte, trabajos donde confiaban en ellos, como Chikatilo, en el que tenía un trabajo dentro del Partido Comunista y que confiaban en él y lo mandaban pues por todos los municipios cercanos para hacer pues, lo que tenía que hacer. Okay. Pues esposas incluso han tenido. Ya estamos prácticamente, se nos todos fue han tenido tiempo. Esposas, Ya se nos fue el tiempo. Contigo siempre es fascinante estarte escuchando, la plática siempre se nos va rapidísimo, pero ya te estoy comprometiendo para que vengamos a hablar de Fish, vamos a hablar de Mijangos, Claudia Mijangos. Pero ella no es caníbal, ni es hiena. No, Ajá. Y es otro programa. Ajá. Y quedó, pues ya no nos dio tiempo de abarcar lo que es los caníbales mexicanos, pero muchísimas gracias, Los Duende. caníbales mexicanos,
dejamos. Ya lo dejamos para la próxima. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Vienen los demás programas, ahí lo vamos a abordar. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por estar aquí siempre viéndonos. Próxima semana vamos a tener el análisis de lo que es el trastorno esquizofrénico. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Gracias a Habibi Televisión, al equipo de producción que está atrás de cámaras. Y por supuesto, gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.